La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no para de dar sorpresas. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Nos dice que no se puede tildar a los cárteles de la droga, al crimen organizado de terrorismo, porque no actúa contra el gobierno. ¿De verdad que lo ha dicho? Además, se ha bajado del pedestal y ahora tiene que claudicar ante lo que le ha dicho el presidente Trump. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el presidente Trump y vamos a ver qué es lo que después de una llamada ha dicho la presidenta Sheinbaum. Es espectacular. La presidenta Sheinbaum considera que no se puede tildar de terrorismo a los cárteles de la droga, al crimen organizado. El crimen organizado no es terrorismo, según ella. ¿Lo entiendes? El presidente Trump ha sido muy claro diciendo que va a actuar directamente y en el terreno de México contra los cárteles de la droga porque es un problema de seguridad nacional. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho, después qué es lo que ha dicho tras la conversación con la presidenta Sheinbaum y qué es lo que podemos sacar en conclusión. Acompáñame. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water. Se ha reducido un 97% la entrada de drogas por vía marítima. And we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very Y aquí dice una cosa muy importante. Dice, claro, vamos a hacer una acción directa en México. ¿Por qué? Porque los cárteles de la droga están liderando, están gobernando una gran parte de México. De hecho, ya habéis visto vídeos míos en los que mostraba los datos de que los cárteles de la droga controlan prácticamente el 30% del territorio de México. Una cosa brutal, que además lleva a un problema de seguridad mucho más que relevante, que es un problema de seguridad para los ciudadanos de México, delincuencia, asesinatos, arrestos ilegales, ataque a la propiedad privada, desapariciones y, además, un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. Cada año los narcotraficantes matan a entre 250.000 y 300.000 personas en Estados Unidos. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. Es importante también el control de la frontera, que ha sido un absoluto desastre durante años. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was arreglando el problema de la frontera y también empezando a arreglar el problema del enorme problema de seguridad nacional que supone el tráfico de drogas. Bien, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum? Vamos a ver. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. ¡Ay! ¿Recordáis los mensajes de indignación ante el ataque a la soberanía, etcétera, etcétera, si Estados Unidos luchaba directamente en el terreno de México contra los cárteles de la droga? Ahora dice que, bueno, una conversación y cooperación. Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así, porque pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado. Nosotros no estamos de acuerdo, nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido, la delincuencia. Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. Atención a lo que dice. La organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno. O sea, pensadlo por un momento, que lo que ha dicho ante toda la ciudadanía de México es que el crimen organizado no es terrorismo porque no actúa contra el gobierno. Es que
parece increíble que incluso dando un mensaje institucional no esconde la evidencia de que la administración de López Obrador y la suya, la de la señora Sheinbaum, han sido clarísimamente muy laxos con el crimen organizado. Pero es que es alucinante que la presidenta de un gobierno diga que el crimen organizado no es terrorismo. Dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Es decir, no solamente no considera que el crimen organizado sea terrorismo, algo que es evidente para cualquier ciudadano de México que lo sufre, sino que, por supuesto, lo que no quiere es que Estados Unidos lo tome como terrorismo, porque entonces tomará acciones de control y de seguridad nacional. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. En ese momento, cuando declararon a las organizaciones de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas. Y yo siempre... Piensa por un momento la falta de empatía, la falta de respeto hacia los desaparecidos, los asesinados, las mujeres violadas, las personas reprimidas por el crimen organizado. La manera tan condescendiente, tan aparentemente laxa con la que habla del crimen organizado. Siempre lo planteamos. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios. Fíjate que esto es, a mí me parece reprochable, me parece completamente inaceptable que la presidenta del gobierno de un país en el que hay más de 125.000 desaparecidos, en el que ha habido miles de asesinatos, en el que aparecen todos los días cadáveres con los miembros separados en bolsas y en el que hay una guerra entre los cárteles de la droga que no solamente reprime a los ciudadanos, sino que además es un problema también para la salud y también para todo lo que es la convivencia en México. Y la posición de la señora Sheinbaum es decir, no, esto no es terrorismo porque no va contra el gobierno. Fíjate qué curioso, no es terrorismo porque no va contra el gobierno, es decir, te está diciendo que le parece perfectamente normal porque a ellos no les afecta. Afecta a ti que nos estás viendo desde México, le afecta a tus familiares, le afecta a tus amigos, le afecta a las personas que no saben qué es lo que ha pasado con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos, con sus padres, con sus mujeres, con sus hijas. No le afecta al gobierno, no le afecta al gobierno. Claro, la respuesta de Donald Trump, presidente Trump, ha sido clarísima. I spoke with, as you probably read, I spoke the other day to the president, the new president of Mexico, a very nice woman, and we had una mujer muy agradable, he hablado con ella. A very nice conversation, but she said, "Why are you doing this to me?" I said, "I'm not. I'm just putting a lot of tariffs on because you're allowing criminals to pour into our country, and we can't allow." Estás dejando que un montón de criminales traigan drogas, armas y trafiquen con personas en nuestro país. Estás dejando que eso ocurra. That anymore. And it stopped. It stopped. It was so fast. It stopped. Y en el momento en el que la amenazó con aranceles, inmediatamente se redujo de una manera brutal. Es muy preocupante, ¿verdad? Es muy preocupante escuchar a la presidenta de un gobierno aparentemente democrático decir que los miembros de las mafias, de ese crimen organizado, no son terroristas y que no le afectan, porque es que la Constitución no lo dice, pero es que te voy a explicar por qué. Mira, número uno, el crimen organizado le sirve al gobierno de la señora Sheinbaum y le sirvió al señor López Obrador, que decía que había que tener una posición de diálogo
de entendimiento con el crimen organizado. ¿Por qué? Número uno, en las zonas en las que controla el crimen organizado a México no se reportan crímenes, aunque los haya, no se dan las cifras de violaciones, no se dan las cifras de desapariciones, etc. ¿Por qué? Porque está todo el mundo en manos del crimen, de esas mafias del crimen organizado. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Luego aparece el gobierno y te dice, no, han bajado las cifras de crimen, han bajado las cifras, ¿no? Y además empiezan a maquillarlas, hacen desaparecer a los desaparecidos. Es increíble lo que está ocurriendo en México. Decir que el crimen organizado no es un problema, o desde luego que no es terrorismo, es alucinante. Y es la razón por la que Estados Unidos tiene que tomar medidas por el bien de los propios mexicanos. Porque cuando el gobierno de Sheinbaum, igual que el de López Obrador, empieza a ver un beneficio político de que el 30% del territorio de México esté controlado por el crimen organizado y además ve un beneficio porque funcionan como señores feudales que en realidad no molestan a los intereses intervencionistas de la administración, entonces se crea un problema mucho mayor y el camino a Venezuela se hace todavía más evidente. Que no te engañen.